Listo, ya llegamos a Yopal después de 2 días de manejar, 600 kilómetros de manejada desde Manizales a Yopal. Esto para mí es nuevo, ser parte de una rodada donde hay otros 50 que no están aquí por competir, sino por pasar bueno. Eso es nuevo, pero me encanta este plan. Hoy la despertada no pudo haber sido más temprano. A las 3:10 AM fue el despertador, porque a las 4 estábamos citados aquí abajo en el lobby del hotel, ya para arrancar a pedalear. Son las 4:15, 4:20 más o menos. Ya el grupo, pues porque están todos. Es un paseo full cross country, pero chévere. O sea, el espíritu aventurero se conserva, buen durerito. Y la verdad, pues motivado, contento. Vamos para un paseo largo, pero en general la energía chévere, todo en orden. Hasta ahora ha sido tranquila cosa, arrancamos y fue pura pavimentada, casi 50 kilómetros hasta el punto del desayuno. Y ya de ahí sí seguía ya meternos a la trocha, donde rápidamente estábamos ya en un río que por tema desde lluvias, pues antes cruzaban los carros y todo el cuento, pero ahora está más altico y nos llegaba el agua hasta acá, hasta los muslos. Pero bueno, es parte del paseo, todos ya mojados de zapatos para arriba. Y aquí vamos, el grupo bacano, conociendo a la gente muy parcha, gente que le gusta esto, disfrutar y conocer. Silvestre. Ahí para pasar el río. Esto. Uy, esta última parte que hicimos han sido por ahí unos 30 o 20 kilómetros de un ventarrón. Que realmente pues en la cámara no sé si quede, pero hace mucho creo que no sentía uno ir pedaleando como de lado, y cuando era de frente cuidaba como hasta frustración porque la bici simplemente no avanza, y sumado a eso que el piso es como de grava, como de arenita, no. La verdadera comida llanera, costilla y carne de res, lomo de la cosa. Sin duda, el día más largo que he tenido en mi bici de montaña, es decir, casi 13 horas en la dinámica de la jornada. Dura, o sea, dura, porque aunque uno va a un ritmo muy tranquilo, son muchas horas sentado en el asiento. Y la silla, Dios, o sea, eso ya al final duele, pero los paisajes, lo que uno ve, unas tortugas, chigüiros, venados, gabanes, mucho pajarito. Y luego también una parte de resaltar es la dinámica tan diferente de toda la gente. La gente va sin afán, la gente va disfrutando, la gente va pasándola bien. Ya ahora sí que comer, ya descansar, mañana madrugamos y aquí acaba el día 1. Mañana es pura sabana, pero más rodable. Ahí vamos, firmes. Hoy la levantada fue a las 4:05:30, decían que salíamos, creo que hay un show de vaquería. Están haciendo un trabajo muy bueno. Allí tenían como 250 crías que las liberan, no sé, en el río Meta. Bonito darse cuenta de estas iniciativas en el país. ¡Salud, hombre! ¡Salud! La verdad, yo no monto mucha bicicleta, monto por ahí cada 8 días, cada 15 días. Y me vine y pues ha sido una experiencia muy chévere. Y pues cada uno ir a su ritmo, que es lo importante. Eso no ponerse ahí con los que van en punta, sino cada uno a su ritmo, y yo creo que cualquier persona la puede hacer. Orofue es un término
Yaruro Achagua, que significa lugar de descanso, lugar para quedar. Esta es la casa donde vivió el escritor José Eustacio Rivera. Orocué tiene una comunidad indígena compuesta por 8 resguardos. ¿Dónde estamos? Estamos en Orocuey, en el río Meta. ¿Buscando qué? Buscando toninas. ¿Qué son esos? Son delfines de por acá la zona. O sea, estamos esperando que salgan. Realmente puede que no salgan, puede que salgan. Si salen, goleamos. ¡Epa! Vamos a ver un video. Día 3 de este paseo, arrancamos temprano. Hoy estamos advertidísimos, o madrugan, porque si no estamos a X hora allí, el ferry nos deja. Entonces a las 5 había que estar ya saliendo del hotel, porque la madrugada también iba a la par con la rodada que tenemos hoy, 120 kilómetros, de los cuales llevamos 5. Arrasadores por las apuestas. Esto es una gran ociosidad, la verdad. Se lo preguntó, ¿cuántos kilómetros van? Van 104.2. Y a estas alturas, una competencia de 5 kilómetros a muerte. Está por allí el gordito Marco que le dio por hacer el desorden. Y montó aquí una competencia con un grupo de cuchos que les gusta darse leña. ¿Cómo es? Hicimos una apuesta. Julián fue mi compañero de equipo contra los boyacos que apretaron más duro la cuenta y nos ganaron. Entonces toca ir a dar la cara. No, la verdad ganó Marcelo, pero perdió el equipo. Entre todos. Todos somos ganadores, todos somos ganadores. Excelente, no, bonito el pique. Ya cuarto día, estamos en Santa Rosalía, que es parte del Bichada. Hoy realmente llegamos a la parte linda, a la cúspide de esta montada, que es el Lagunazo. 100 kilómetros. ¿Cuánto tiempo es? 3 días gastamos. Aún estoy acostumbrado, déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Y esa es la vida, la que lo marca el destino que debemos recorrer. Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún estoy acostumbrado. Palabras, Marcelo, palabras. No, primero que todo, realmente esto ha sido muy nuevo para mí. Algo muy diferente a cualquier cosa que he hecho antes. Y a todos gracias, a Carlos por hacer esto posible, a todos los llaneros, a todo el equipo,
y a todo el mundo, unos recuerdos que valen la pena y da muchas ganas de seguir con ese cuento. Así que a todos, gracias. Es una experiencia que nunca vi venir, realmente. No hay que ser primero, no hay que ser el mejor, no hay que ganar. Eso me queda para la vida y realmente nos muestra la real esencia de la bicicleta, que es recorrer paisajes diferentes, conocer lugares nuevos, compartir con gente nueva. Veo gente mayor, gente de 50, 60 años, pues pucha, uno llegar a esa edad pedaleando en bicicleta. En este tipo de planes, ojalá la vida me permita llegar a ese punto, disfrutando sin afán, parchado y felices. Eso sí, pedaleando y felices. Hecho a mi alcance, distante de la ciudad, donde con tranquilidad pueda vivir mi romance.